Bien, comenzamos a grabar. Bienvenido a la clase Inteligencia Artificial, ya clase 10. Ya llevamos Ah, varias semanas ya. Eh, bien, ya habíamos visto el algoritmo de las estrellas, ya vimos sus repercusiones, cómo trabaja en los grafos y cómo nosotros podemos representar a través de su función. En este caso, que es una función que está por parte, que tenemos la parte de g, que es desde el punto inicial hasta el estado actual, y en la parte h, que es desde el estado actual hasta el estado final. ¿Ya? En esa separación nosotros entendíamos que computacionalmente teníamos que hacer primero que el g iba a ser una sumatoria, iba a ir acumulando los pesos de cada uno de los caminos, los costes de estos caminos, y en el caso de h, que iba a ser una estimación, ¿ya? Y la estimación iba a depender de cuánto nosotros, o sea, de la función que nosotros decidiéramos. Era una heurística. En este caso nosotros ocupamos la función euclidiana para poder calcular la distancia, ¿ya? Pero se podría haber hecho cualquier otra función que nos pudiese permitir estimar la distancia o la velocidad o el tráfico. Ustedes ya saben a qué se refiere esto con, en realidad es el coste, es una estimación de coste. Ya vimos unos ejemplos y lo programamos, así que vamos a ir al programa que estaba acá. Si bien recuerda, nosotros creamos un grafo chiquitito que aquí está representado en el archivo y que nosotros podemos ejecutar y ver cuál es su rendimiento. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es que el A estrella tiene dos variantes de su funcionamiento. Y la primera de ellas se llama la búsqueda a vara. ¿Ya? La búsqueda a vara se basa en que nosotros, en vez de ocupar la función normal de la estrella, vamos a omitir la sumatoria del coste de cuánto hemos recorrido. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es poder decirle al grafo, decirle al programa, perdón, que no vamos a considerar todo el coste que hemos recorrido, sino que vamos a ir siempre buscando la ruta más cercana dependiendo de nuestra heurística. ¿Ya? En este caso, el tema es que nosotros vamos a ir tomando los caminos pensando en que vamos a tomar la mejor calidad de los caminos. Si nosotros hacemos eso en el código, ¿cómo lo podríamos representar? Vamos al código de la estrella. Vamos al código de la estrella. Estamos acá. Y al momento de crear este h, cuando nosotros hacemos este set h, vamos a crear acá aparte, voy a copiar y pegar. Bueno, en este caso el h está bien, sino que al momento de perder el f. Vamos a reordenar esto, en vez de por f, vamos a reordenar solamente por h, porque lo que vamos a tomar en cuenta es solamente el h de cada uno de los estados. Vamos a copiar esto, vamos a decir que vamos a sortear por h y vamos a cambiar esta función y vamos a decir que vamos a cambiar por h. Quiere decir que en vez de ganar el f, vamos a ganar el h. Vamos a ver cómo se comporta, porque lo que estamos haciendo acá es que si bien estamos estamos acumulando el, en la sumatoria el coste que estamos obteniendo en el camino, pero no lo estamos considerando para la búsqueda. Y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a ejecutar esto. Una vez que esto cargue, no está cargando la consola. ah, no se puede hacer la clase. Así no se puede, así no se puede. Ah, clic. El CMD nomás. Ya, vamos a tener que usar.
Vamos a ir a la carpeta de esto. Teníamos este de la estrella. Python a estrella.py y vamos a ver qué tal funciona. Bien, en realidad nos va a dar los valores muy similares, pero en este caso, si se fijan, los valores alcanzados fueron... A ver, primero, probemos la estrella normal. Sí, eso es lo que tenemos que hacer primero. Ahí debimos haber tenido eso en cuenta para poder haber hecho la comparación. Vamos a hacer la estrella normal. Y acá tenemos los estados que lo vamos a ir escribiendo acá abajo para tener la constancia. Vamos a decir que a estrella, no, vamos a dejarlo así. Es decir, a estrella tiene los valores de 6, 6, después viene 2, iteraciones 4 y coste 39. Ahora vamos a buscar en Avara. Vamos a ver qué tal. Acá tenemos que cerrar esto para que no nos dé atado. Ahora sí. Vamos a ejecutar. Bueno, limpiamos, ejecutamos. Y nos dice que la solución, nos dice que tomamos 4, 1 por explorar. Y fueron 3 iteraciones. Vamos a ver acá. Fueron 4, queda 1 por explorar. Y son 3 iteraciones. Bastante mejor, pero veamos que el peso total que se recorrió fueron de 49. Es decir que, de hecho, si vemos los caminos que tomó esto, nos vamos a dar cuenta que, vamos a ver aquí, aquí tenemos el grafo. Yeah. Super grafo. Vamos a ver que fue desde, perdón, desde acá. Desde el estado, aquí vimos desde E. Sí, desde E11 fue a B, desde E fue a B y desde B fue a D, que fue la solución. Queríamos ir desde acá hasta acá y fue desde B a D, porque pensó que era la relación más cercana entre B e ir a H. Mientras que la estrella completo tomó desde el E y fue al F, luego al H y luego al D. O sea que tomó F, H y D. Tomó el otro camino. Vamos a ver qué pasa si es que nosotros... bueno, ese es el peso total que tomamos acá. ¿Ya? Este vendría siendo... No podemos asegurar que es óptimo, pero el mejor camino que tenemos hasta ahora. Bien, esa es la búsqueda vara, ¿ya? Si nosotros tuviéramos un camino como más largo, podríamos entender un poco mejor el cambio que tenemos, ¿ya? Ahora, por otro lado, la segunda variante, ya se podrán haber imaginado, se llama la búsqueda uniforme. La búsqueda uniforme lo que hace es ir compensando todo el camino que se ha ido acumulando, sin considerar qué tanto hemos trabajado hacia atrás, ¿ya? O sea, qué tanto vamos a estimar hacia el estado final, ¿ya? O sea, se trata de ir minimizando en este caso, minimizando el camino que vamos tomando. En este caso se parece mucho más a la estrella
pero da salto errático a las soluciones, solamente por el hecho de que trata de minimizar y no decide, no tiene esa visión de poder ver hacia adelante. ¿Ya? Es como decir, llevo tanto, si que tuvieran en un laberinto, tuvieran un hilito, una wincha, y dijeran que no pueden pasar más allá de 5 metros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces siempre se está pensando en minimizar ese espacio que les queda entre ellos. Entonces, vamos a ver cómo cambiaría acá en el código. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Ordenar por G. Ordenar por G. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a hacer una función que se llama ordenar por G. Y vamos a ir acá considerando solamente este otro espacio de memoria. Vamos a cambiar ordenar por G y vamos a obtener solamente G. ¿Ya? Igual se hace la estimación, igual se hace todo el proceso de la heurística euclidiana al momento de hacer set H, pero no se considera en el cálculo. Eso es lo importante. Vamos a ver al final cuál es el peso que tenemos y qué camino de los dos escogí. En este caso tenemos tres caminos, o sea, dos caminos solamente. Por lo tanto, debería tomar, en este caso, el que minimiza. Pero si tuviéramos un grafo como mucho más grande, con bastantes más caminos que pudiese tomar, alternativas, quizá veríamos otras variantes. ¿Ya? Quizá lo podríamos hacer como ejercicio. Bien, veamos qué tal. Ejecutamos acá y vamos a ver cómo resulta. Toma justamente el camino menor desde E, F, H a D. Lo hacen 6 alcanzados, uno por explorar en 5 iteraciones y con costo de 39. Veamos entonces acá los resultados. Este va a ser uniforme. Uniforme. Y este va a ser 5. No, perdón, 6, 1, 5, 39. 1, 5 y 39. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, y esto es lo interesante de poder comprobar entre los tres, que el A estrella y el uniforme exploraron o alcanzaron a 6 de los nodos. ¿Ya? En la búsqueda uniforme, perdón, en la búsqueda A estrella quedan 2 en la cola, mientras que en el uniforme queda solamente uno. Y se hace en menos iteraciones. ¿Ya? Mientras que en el coste uniforme tiene que hacer más iteraciones para poder encontrarlo, para poder ir encontrando el camino. Ambas tuvieron el menor coste, pero eso no le asegura que podamos siempre encontrar el mejor. ¿Ya? A estrella generalmente encuentra el mejor de los tres, pero coste uniforme generalmente se le acerca. ¿Ya? ¿Por qué no se puede asegurar o garantizar que encuentre uno tan bueno como A estrella? Es porque pierde la capacidad de adivinar hacia adelante, esa capacidad de poder predecir, estimar cuánto le queda a la salida, sino que solamente toma en cuenta el camino que ha recorrido. Y en el caso de Avara, que si se fijan, la solución fue en menos tiempo, de hecho demoró menos que A estrella, en este caso uno menos, explora menos espacio, o sea, es mucho mejor en memoria, queda solamente uno en cola estado, mejor en memoria nuevamente, pero el camino no se asegura en nada que sea el mejor, porque no va sopesando por dónde va pasando, sino que solamente eh, también se le conocen como algoritmos voraces, tratan de hacer todo lo más rápido posible sin medir las consecuencias. ¿Ya? Así que ahí están los tres. ¿Queda claro cómo son, cómo funcionan? ¿Sí? ¿Eh? ¿No? Sí, diría que sí. Sí. Ya. ¿Alguna algún cambio, algo que no les
quede claro de cómo se implementa en el código, ah, se nota que es súper fácil la diferencia en cuanto a código. ¿Sí? ¿No? Ya, les pediría que como trabajo autónomo y para que ustedes lo vayan probando como eh, más adelante, que créense un grafo más grande, o tomen un grafo de otro lugar, o la ciudad, por ejemplo, un par de calles de Puerto Montt, podrían hacer las esquinas, los nodos, y las calles, los arcos, y ahí pueden haber calles que son de una dirección, calles de dos direcciones. Le podrían poner el peso, por ejemplo, de las calles que son más transitadas y las que son menos. Eso podría ser como un ejemplo para probar esto y ver cuál es la diferencia entre los caminos que existen y los caminos que no. ¿Ya? Eh, Estaba buscando entre mi material. Yo me acuerdo haber hecho esto en un proyecto semestral de inteligencia artificial cuando yo tomé el curso, eh, donde el profesor nos pidió hacer el mapa de Concepción, del centro de Concepción, completo. ¿Ya? Wow. Teníamos que y teníamos que considerar la universidad donde estamos, ¿ya? Para los que no conocen Concepción y la Universidad del Biobío, la Universidad del Biobío no está cerca del centro, está hacia afuera. Entonces uno tenía que ampliar el mapa y tratar de obtener el centro y las esquinas. Entonces fue bastante más difícil hacer la base de datos que hacer el algoritmo, porque el algoritmo en realidad ya está hecho, pues hay que acomodarlo nomás. Ujú. Y cuando hacíamos las búsquedas, resultaba que a Estrella obtenía generalmente, no sé, pues si ustedes ven una cuadrícula, eh, como son generalmente las calles, como una grilla, siempre trataba de hacer como las diagonales, ¿ya? Siempre trataba de hacer como ir triangulando, intercalando, como si fuera una escalera, ¿ya? De un punto a otro. Cuando podía, po. Si no podía, no se puede, ¿no? Búsqueda vara, generalmente se iba por la recta, tomaba una calle principal y después cruzaba hacia donde le correspondía y llegaba luego, pero él pasaba, por ejemplo, por las calles más transitadas, por las avenidas más grandes, eh, mientras que Coste Uniforme hacía algo súper extraño, porque trataba de irse por las calles más alejadas del centro, porque trataba de minimizar el costo, ¿ya? Como no toma en cuenta el tema de la distancia, solamente quería pasar por las calles que no tuvieran nada que ver con alto tráfico. Entonces Ujú. tomaba calle o algunos pasajes que habíamos encontrado. Ya no me acuerdo cómo habíamos modelado el tema del tráfico. Creo que le habíamos puesto como 0, 1 y 2, como bajo, medio y alto. Y tomaba generalmente las que eran de 1 y 0. Y cuando llegaba al punto, daba como un círculo, así, una vuelta grande hasta que llegaba al círculo. Y se veían súper chistosas las diferencias en cómo se modelaban. ¿Ya? Así que, claro, con grafos más grandes, con muchos más puntos, se podía apreciar mejor, pero por ahora ya se entiende en este ejemplo chiquitito las diferencias y cómo afecta esto a las búsquedas. ¿Ya? ¿Ya? Eso, eso, no sé qué más agregar. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Mm, creo que no. ¿No? Ya. Bien, eso lo vamos a guardar en GitHub en un momento. Bien, esto es... ya. Bien, entonces vamos a pasar a lo último que vamos a ver. De esto, ya había dicho que lo último que vamos a ver era estrella, pero vamos a ver un poquitito más, porque va a estar interesante y porque nos va a servir para el proyecto final. Ya, hasta ahora, nosotros hemos visto y nos hemos concentrado en hacer este tipo de juegos. En juegos que se juegan con un jugador, en el cual, por ejemplo, tenemos el 8 puzzle o el Rubik, que no lo hicimos obviamente, pero sabemos que se puede realizar, dándonos el tiempo de poder
modelar todo el problema. Hicimos el tema del laberinto, vimos varios ejemplos y aquí tenemos un grafo que también se puede trabajar con el haz estrella, que fue el último que vimos. ¿Ya? Ah, bueno, cabe decir que también el haz estrella uno lo puede modelar para que también pueda resolver el 8 puzzle y los laberintos normales, porque tú lo puedes llevar todo esto en espacios de grafos y al final va a funcionar igual. Mm. Ya, eso queda como dato para que ustedes lo consideren. También existen ejemplos de 8 puzzles, o sea, la estrella solucionando el 8 puzzles. Y el Rubik y todo eso. Ya, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, los juegos de un jugador solitario, ¿ya? Tienen características que nosotros nos hace notar y cómo nosotros hemos tomado en cuenta para poder resolver los problemas. Uno, que en nuestras soluciones nos hemos tomado todo el tiempo para observar la situación y somos capaces de poder determinar en qué estado estamos, cómo lo vamos a enfrentar, cuál es la situación en la que está, y cómo va a ser hacia adelante y seguramente quizás cómo fue hacia atrás. Así que podemos ir entendiendo cómo se comporta. Tenemos el tiempo para plantearnos una estrategia. Ya vimos que existían la forma de poder buscar no informadas, que eran la de anchura y la de profundidad. Vimos los que son informados, como el BIM, el Hill Climbing. Vimos el primero, el mejor, y a estrella, con la búsqueda vara y la búsqueda uniforme. Cada una de ellas, todas informadas. Y podemos coger cualquiera, ¿ya? Cualquiera, entendiendo que no tan solo podemos entender como una heurística normal, como el tema del 8 puzzle y los espacios que faltan, sino que, por ejemplo, el tema de cuál sería el mejor movimiento en cuanto a coste, que sería como el pensamiento de la estrella. Y una de las cosas que son bien marcadas es que al final las soluciones son conjuntos de movimientos. Si de hecho, si vemos lo que tenemos acá en A estrella, nos dice de un punto pasa a este otro punto, de este punto pasa a este otro punto, y de este punto pasa hasta este otro punto. Y con eso tenemos nuestro conjunto de solución. O sea que tenemos el tiempo para poder hacer todos nuestros movimientos y gestionar toda nuestra planificación hacia adelante. Y podemos darle solución a los problemas. ¿Ya? Ahora, cambiemos un poco la situación. ¿Cómo nosotros nos podemos enfrentar a un juego que sea con un adversario? ¿Ya? Aquí cambiamos el tema porque no tenemos todo el tiempo para poder ver la situación, entender la problemática del estado actual del problema, y no somos capaces de poder darle una búsqueda o darle un algoritmo para poder solucionarlo, ¿ya? O esperar todo el tiempo que el algoritmo nos entregue una lista de soluciones. ¿Por qué? Porque esta lista de soluciones que nosotros tenemos significa que yo pienso que el usuario, el adversario, siempre se va a mover según yo quiera, pero eso no pasa. Resulta que mi estrategia, mi solución, tiene que ser capaz de permitir los cambios y poder, en el siguiente movimiento del adversario, entender cuál de todas las posibles situaciones yo me puedo enfrentar, ¿ya? Entonces esto no puedo estar gastándome 5 minutos o 10 minutos o 1 hora o 2 horas esperando entender todas las posibles situaciones, todos los posibles movimientos para poder recién hacer un movimiento contra el jugador. Entonces eso ya nos dificulta bastante el problema, porque ya no vamos a ser capaces de ver todos los siguientes movimientos. Esto significa que la profundidad de las combinaciones, recuerden que nosotros estamos viendo el estado actual y todos sus árboles, todo el árbol, en realidad cada una de sus ramas. Ahora no vamos a ser capaces de ver todo eso. Solamente tenemos el siguiente movimiento del adversario, y quizá de eso tenemos 1 o 2 niveles más, a lo sumo. Entonces, cambiamos el panorama. Esto es totalmente distinto. Tenemos que hacer algo para poder mejorar esto. Enfrentemos a un problema simple de este estilo, que va a ser el tic-tac-toe o el gato, como le decimos acá en Chile. Entonces tenemos este gato que se enfrentan dos adversarios, uno con círculo, el otro con cruce,
Y la idea de la solución es que estén tres líneas, ¿ya? Tres líneas pueden ser horizontal, vertical o diagonal, ¿ya? Eso puede ser cualquiera de los dos, y ambos, ¿ya? Se pueden dar situaciones de empate y se pueden dar situaciones de... no, creo que eso cubre todo, creo. Bien, en el siguiente movimiento, ¿quién debería ganar? ¿A quién le toca el siguiente? Muy buena pregunta, justamente. Porque ahora los espacios, las continuaciones, los hijos que corresponden, están supeditados por el turno. Entonces aquí, más allá del movimiento, ahora más encima tenemos una nueva situación que tenemos que modelar, que es el turno. Si nosotros dijéramos que el turno es de los verdes, de los círculos, ¿cuál sería el siguiente movimiento? Vamos. Fila uno, o sea, columna 1, fila 2. Columna 1, fila 2, en este espacio, ¿cierto? Sí. No, Mientras... fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Sí, ya sigamos el tema de programación. Bueno, en programación debería ser fila 1, columna 0. No, fila 0. Ya. Si fuera el turno de los rojos, de las cruces, ¿cuál debería ser el siguiente movimiento? Ahí mismo. También, ¿cierto? Acá, para poder impedir eso. Entonces, aquí ya tenemos dos formas distintas de ver. De hecho, tenemos en el siguiente nivel ya tenemos dos movimientos distintos para dos turnos distintos, dependiendo de quién sea el movimiento. Entonces, los siguientes programas que vamos a hacer, vamos a tener que ir gestionando esto para que podamos ir creando una estrategia de solución para poder encontrar la solución del gato, del tic-tac-toe. Ya. Si nosotros quisiéramos ver cómo es este problema, debería ser más o menos así, en donde más encima los movimientos son dinámicos y restrictivos. Entonces, en el primer movimiento, pensando que el primer turno va a ser el cruz, vamos a tener todos los 9 espacios para poder elegir. Mientras que en los siguientes van a tener 8 espacios. Y en el siguiente 7, y en el siguiente 6, y así hacia abajo, ¿ya? Entonces cada uno de los turnos, cada uno de los niveles son restrictivos. Entonces vamos a tener en cuenta que al final el árbol va a tener una cierta medida como estándar, ¿ya? El árbol generalmente no va a tener más allá de 9 niveles. Esto hace que el problema sea, por un lado, mucho más abordable en cuanto a memoria, porque no es tan grande, pero sí también es mucho más restringido en cuanto a los turnos, porque nosotros cambiamos de un espacio a otro, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el ajedrez, que es una situación de uno contra uno también, pero tenemos un montón de otros espacios y un montón de otras alternativas que no necesariamente cumplen con el objetivo del juego, ¿ya? ¿Se entiende cómo a lo que vamos, no? ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces, la idea es que nosotros nos planteemos cómo nosotros podemos solucionar este estilo de problema, y lo vamos a hacer a través de dos algoritmos que lo vamos a ver ya en la siguiente semana. Ya la próxima semana de receso es semana de consolidación de conocimiento, y vamos a ver el algoritmo Minimax para poder trabajar con adversario, y también el algoritmo de backtracking que trabaja más o menos como el tema de profundidad, pero entendiendo el tema del adversario, de poder trabajar con alguien que te está cambiando tu estrategia, tu solución. Bien, entonces, por mientras, lo que vamos a entender ahora es a representar el problema. Entonces nos vamos a enfocar, es que en unos minutos, o lo podemos dejar para la próxima clase que lo tenemos que revisar, la idea es que puedan identificar los estados. Acá más o menos ya se dan cuenta que los estados pueden ser una grilla, así que perfectamente podríamos representarlo como una matriz. Pero también, como estos son 9 espacios, también podríamos representarlo de otra manera. Por ejemplo, ¿cómo?
¿Cómo podríamos representarlo si no es a través de una matriz? Con un arreglo. Con un arreglo, por ejemplo, mucho más Nodos. simple, o con una cadena, pensando en que Claro. cada uno de estos espacios va a ser, podemos darle un valor en especial, por ejemplo, un guión bajo, ¿ya? Pensando que va a estar vacío. Entonces podemos identificar los estados, podemos identificar cuáles van a ser los estados finales, ¿ya? ¿Cuáles son los estados finales de este problema? ¿Son fijos? Y, ¿Y esto? Depende. Es fijo, ¿no? Porque podemos decir, este es el estado final. Que hay Este muchos es, estados y finales. ninguno más. A ver, supongo Depende, dijo que mi tío Raúl. podrías técnicamente hacer una lista de todos, pero creo que sería mejor escribir algo que busque las condiciones en algún estado. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, aquí, por eso le decía que aquí hay un tema de restricciones. Aquí el estado final no es un estado propiamente tal, no es una situación en específico, ¿ya? Sino que es un estado que cumpla ciertas condiciones. Si cumple ciertas condiciones, es un estado final. Entonces ahora la situación se vuelve bastante más abstracta, porque no somos capaces, seguramente quizá hay una lista, podría ser, pero quizá la lista puede ser eterna. Entonces tenemos que ser capaces de poder decir cuál es la lista de todos estos estados que son capaces de poder llegar a un estado final. ¿Cuál sería así a priori, cuál sería el estado final? 3 líneas. 3 líneas, ¿cierto? Pero aquí podría ser 3 en línea del jugador 1, 3 en línea del jugador 2 o empate. ¿Ya? Eh, ese es como el dominio de las soluciones que podemos encontrar. ¿Ya? Ya, porque no hay más, no hay otras que podemos hacer. ¿Cuál podría ser la heurística en este caso? No, Digamos, Eh, casi en la misma recta. ¿Ya? Por ejemplo, si es que estoy en la misma fila, podría sumar. Si estoy en la misma columna, también podría sumar. Si estoy en la misma diagonal, también podría sumar. Por ejemplo. Y podríamos hacer una heurística que maximice. Tratemos de buscar el mayor valor en vez del mínimo. ¿Sí? sí. Quizás podría ser también uno que intente buscar que el otro no tenga, que busque impedir al otro. También, Creo que también es también válido. una otra regla podría ser que no tan solo me busque a mí poder ganar una recta, sino también busque al otro poder o impedir en este caso que cumpla esa recta. Entonces sería una heurística para ambos, ¿ya? No se vendría siendo una, sino que vendrían siendo dos. ¿Ya? que gane puntos si es que va haciendo línea, pero que le reste punto que su contrincante lo vaya haciendo. También una que sea de contrapeso para poder también reflejar el comportamiento del adversario. Porque podría haber una partida en la que, o sea, podría haber un movimiento en el que no me interesa estar bloqueando a mi contrincante porque a lo mejor solo tiene como un punto en una esquina. Entonces Claro, puedo claro. preocuparme yo No interfiere en mi movimiento. de interferir en mi movimiento, entonces me interesa más sumar que buscar que él me reste. También, entonces ahí tenemos una variable de decisión, pues podemos definir si es que está en un lugar de peligro o no. Ya, ¿y cuáles serían los movimientos? Si ya estábamos hablando de la heurística y dónde movernos. ¿Cuál sería qué? ¿Cuáles serían los movimientos? Y Recuerden que los movimientos es una transición, pues, de un estado a otro. Ese es el movimiento. bueno, Sería elegir un 0 o cuadrado en 1. donde poner Sería la elección, ¿cierto? Elegir el espacio que corresponde. un espacio vacío en donde tiene sentido para mí. ¿Ya? ¿Vamos bien entonces? Ya. Vamos a dejar esto hasta acá, teniendo en cuenta de que tenemos todo esto por solucionar todavía.
Lo vamos a hacer el día martes. ¿Qué día es? Día martes 27. ¿Ya? Ahí vamos a ver el algoritmo Minimax y si es que alcanzamos el backtracking también. Y con eso damos por terminado toda esta unidad de búsqueda en espacio de búsquedas. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Creo que no. No. ¿No? Necesito que algo no me compile para saber que Tiene que no compilar. ¿Ya? tengo que encontrar un error para... Bueno, tarea para ustedes, traten de hacerse una interfaz para poder jugar. Interfaz, entiéndase, puede ser por teclado o visualmente. En consola o en Wii. ¿Una Wii? Una En la Wii. Una ¿La Wii. Wii? ¿Ya vendí mi Wii? Técnicamente en español se lee aquí, ¿no? Sí, sería aquí. Aquí. Qué cancerígeno. Ya, Aquí. No. terminemos por hoy entonces. Ya, Técnicamente sería IG. sí, sería aquí. Claro, No, al ¿verdad? revés, porque si cambian el orden. Sí, interfaz guiada. Bueno, el otro día estaba leyendo, Yug. estaba buscando Yug. para la otra asignatura. Y le decían, un gringo le decía GUI, pero era muy largo. UI. Sí, claro, GUI, porque lo decía por el nombre de la letra. sí. Bien, terminamos entonces. Nos despedimos. Dígale chao, chao a la camarita. Pero Chao. Chau. Chao.